Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 31 de agosto. Prácticamente estamos grabando la del último día del mes de agosto. Y esto pues es interesante porque acuérdense que tenemos muchas cosas que hacer a partir del día primero. Afortunadamente todo ya está. Ayer me ponía a platicar un rato con mi hermana sobre pues algunos temas que yo pensé que no iban a quedar, pero al final del día sí quedaron y según me parece, con los cambios que va a haber, me tocó una parte bien curiosa, ¿no? Porque no lo va a atender el magistrado de distrito que yo creo y el magistrado de circuito que yo imaginaba, sino pues a partir del lunes creo que ya le toca a otra persona, entonces muy probablemente le esté dando seguimiento y solución otra persona. En ese caso, pues entonces hasta el lunes tendría la información. Aquí lo positivo es que parecía que no, pero al final sí. Mis argumentos sí fueron aceptados y continuamos con el proceso. Ese por lo menos ya se estaría solucionando ese asunto, porque además ya se, ya me designaron abogado, ¿no? Entonces, parece que va bien, parece que va a terminar bien, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues por ahí iniciamos con todo el lunes, ¿no? También cosa curiosa, por ahí me di cuenta que ya habíamos platicado de estos asuntos, de los problemas del lenguaje, pero noté algo muy, muy en particular, y es muy en particular porque casi no se nota en algunas ocasiones, ¿no? En otras sí es bastante, bastante notorio. Pero cuando alguien llega a tener algún problema con el habla, en particular con la S, pues a veces no se nota, ¿no? Aunque me ha pasado una cosa curiosa, y curiosamente en la secundaria. En la secundaria hubo personas con las que conviví en una sola ocasión porque por X o Y o lo que tú gustes y mandes en el último año de secundaria, el último grupo, el C, lo deshicieron porque tenían muchos problemas con ellos, porque eran muy mal portados y los integraron al grupo A y al grupo B. El grupo B era donde yo me encontraba. Por eso es que hay personas con las que solo conviví en una sola ocasión y la verdad es que no me acuerdo a qué grupo pertenecía esta chica. Lo único que me acuerdo es que ella se llamaba Verónica y como característica, además de un lunar, tenía problemas al pronunciar la S, ¿no? Entonces, por ella, de hecho, en particular, se me hizo muy conocido ese problema de pronunciación de la letra S, ¿no? Así es que, y se me hace curioso, se me hace notorio, porque ya también en otro lado conocí a otra persona que también de nombre Verónica, con problema de pronunciación de la S. Así que tienen problemas con pronunciar la letra S. Es decir, dicen las palabras, pero no la pronuncian, pues. Y pues a veces no se nota, aunque se escucha extraño, ¿no? Lo que me lleva a pensar, eh,
de todos estos cuates que de hecho sé que están fingiendo el problema y que realmente problema como tal no lo tienen. Por eso la vez pasada les dije, es que se me hace raro porque se ven normales y además casi no se escucha. Lo que sí es que no se les entiende del todo lo que están diciendo y no es que tenga problemas de audición, sino simple y sencillamente no se les entiende porque tendrían problemas para pronunciar la S, ¿no? Es decir, tienen problemas con las S, ¿no? Así que si esta fuera, no sé, una serpiente, vamos a ponerle aquí su lengüita. Si esta fuera una serpiente, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial por casualidad, ¿no? Vamos a ver, en la Biblia menciona que se devoran a una serpiente, o se comen una serpiente. Dame ejemplos. Por ejemplo, por ejemplo, eh, una serpiente que devoró, que devoró a otra serpiente, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen, vamos a ver qué ejemplos hay y o podría ser nada más ese, que según yo recuerdo fue Moisés el que hizo eso, que al lanzar su vara, pues ésta se comió a las serpientes de los magos de Faraón, ¿no? Así que vamos a ver, en la Biblia un ejemplo destacado de una serpiente que devora a otra serpiente se encuentra en Éxodo 7, 8 al 12, durante el enfrentamiento entre Moisés, Aarón y los magos de Egipto, que era lo que les decía. Dios ordena a Aarón, hermano de Moisés, lanzar su vara, la cual se convierte en una serpiente en hebreo, que puede traducirse como serpiente o dragón, ¿no? Ok, entonces, ay, Dios mío. No, me cae que, pues es que a veces, ¿qué les dices? Yo por eso en muchas ocasiones les he dicho, pónganse a leer, usen su diccionario, usen la inteligencia artificial o lean la Biblia y ya cuando menos vayan a misa, pues para que el padrecito les explique, porque luego salimos con cada cosa que qué barbaridad, ¿no? Los magos del faraón repiten el prodigio con sus varas que también se transforman en serpientes. La serpiente de Aarón devora la serpiente de los magos, demostrando la superioridad del poder divino sobre la magia egipcia, ¿no? Juicio sobre los dioses egipcios. La serpiente era un símbolo sagrado en Egipto. La diosa Wayet, presentada como una cobra, este acto muestra la derrota de las deidades locales ante el Dios de Israel. Este evento anticipa 10 plagas donde Dios desmantela sistemáticamente el poder de Faraón. Notas adicionales. En algunas traducciones se usa dragón o animal poderoso para tanín, que realmente es lo que está diciendo la palabra tanín, pero el contexto sugiere una criatura serpentina, como no sé, poniéndolo aquí regionalizándolo, sería como Quetzalcóatl, ¿no? Que también se le conoce como serpiente emplumada, que creo que la última vez que fue considerado una persona u hombre como serpiente emplumada o como Quetzalcóatl fue por allá por la zona de Cuautitlán o aquellos lugares, ¿no? No hay otros ejemplos bíblicos literales de la serpiente devorándose entre sí, aunque simbólicamente se asocia a Satanás, Apocalipsis 12:9, como una serpiente antigua que será derrotada, ¿no?
En ese mismo orden de ideas, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial qué relación tiene Cuautitlán con la serpiente emplumada. ¿Qué relación tiene Cuautitlán con la serpiente emplumada? ¿Qué relación tiene Cuautitlán con la serpiente emplumada o también conocido como Quetzalcóatl, ¿no? Coatl, ahí está. Digo, yo no conozco, no manejo los idiomas originarios de México. Sin embargo, pues sí sé que Coatl, por ejemplo, es serpiente, ¿no? Y creo que es lo único que sé, ¿no? La verdad es que no los vengo manejando, ¿no? La relación entre Cuautitlán en el Estado de México y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se entrelaza con la historia prehispánica y la mitología y la simbología mesoamericana. Aquí aquí los puntos claves. Contexto geográfico e histórico. Cuautitlán del náhuatl, Cuautitlán, lugar entre árboles o lugar de águilas, fue un asentamiento mexica y posteriormente un centro administrativo en el periodo colonial. Su ubicación estratégica cerca de Teotihuacán y Tula, capital tolteca, lo vinculó con culturas que veneraban a Quetzalcóatl como la deidad central, vínculo mitológico, es decir, únicamente dentro de esas culturas, pues por su cercanía, ¿no? Eh, y además de que era ¿cómo era? Era el centro administrativo, ¿no? No sé, se me ocurre, podría haber sido como lo que es Toluca, puede ser, ¿no? La verdad es que no sé mucho de eso. Y ya saben que cuando no lo sé, pues sí les digo no sé, ¿no? Porque podría estar diciendo una tontera, ¿no? ¿Cómo es? Una barrabasidad, ¿no? Por ahí. Vínculo mitológico Quetzalcóatl, del náhuatl Quetzalcóatl, serpiente de plumas preciosas, era asociada con la creación del mundo. El viento, Ejetcatl, hasta con Ecatepec está vinculado. Y la sabiduría y el conocimiento. El planeta Venus como estrella matutina y vespertina, ¿no? Según el mito, Quetzalcóatl gobernó Toyán, Tula, ciudad cercana de Cuautitlán. Es decir, él era tuleño, ¿no? Su exilio hacia el por conflictos de Tezcatlipoca, pudo incluir rutas que atravesaban esta región, donde huellas simbólicas en la tradición oral, ¿no? Dejando huellas simbólicas en la tradición oral. Es decir, se trata desde mitos que vienen desde aquella época y que llegaron a toda esta parte, pues por la tradición oral, quién se lo platicaba a quién y otro que se lo platicaba a otro y así. Y hasta la fecha tenemos un ejemplo bien característico con los chismes, ¿no? Y es por eso que incluso les he puesto el ejemplo bíblico también que viene en el libro de Santiago, que habla sobre los chismes, ¿no? Que pueden hacer en ocasiones o causar un desastre, ¿no? Por eso siempre hay que tener cuidado con lo que se hace, con lo que se dice, porque, y yo se los he dicho, yo si digo algo, les digo, sí, efectivamente yo lo dije y lo dije por esta y por esta situación o por esta, eh, o por este evento, o pasó esto, o yo no lo dije, como tal lo saqué de aquí, o está en la Biblia, o usen su diccionario, y simple y sencillamente, y san se acabó, ¿no? Ejemplo característico de lo que les estoy diciendo, sobre todo del diccionario, no puedes confundir palabras, sobre todo si esa palabra encuadra
un comportamiento considerado como delito, ¿no? Por ejemplo, stalking, ¿no? En inglés, que es stalkear, que es acosar, que sí está tipificado, pero cuando conlleva a otro tipo de conductas, ¿no? Y es que también en ese sentido, eh, pues yo ya tengo varias historias por ahí, sobre todo en redes sociales, y se los digo como comentario, porque ya se los había dicho anteriormente, en mis redes sociales no todo es lo que parece, sobre todo y muy específico en mis redes sociales. No todo es lo que parece, y aunque pudieran creer que algo es algo, lo que les recomiendo es que si no saben de qué se trata, mejor no opinen, porque el que sí sabe de qué se trata y por eso lo tengo como amigo o agregado o etcétera, soy yo, ¿no? Nada más que sí podría resultarles en un problema. Y les voy a decir por qué. Porque últimamente, curiosamente, eh, alguien ha mencionado por ahí una lista de contactos. Sé exactamente a qué lista de contactos se refieren. Y curiosamente, en esa lista de contactos iba una persona que jamás volví a contactar. También, curiosamente, al parecer, hubo quienes se quedaron traumatizados con, con algunas personas que estaban en esa lista de contactos. Incluso, pues digo, son mujeres y tenían un modo muy particular y peculiar de vestir. Curiosamente, esas personas, hombres, intentan imitar ese mismo modo de vestir, lo cual no les queda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a la chica que es mujer, pues sí le queda porque pues se ve bien, ¿no? Porque hay ropa que se le ve bien a las mujeres y no tanto a los hombres, o hay modas que que se les ven bien a las mujeres y no tanto a los hombres. Porque imagínense cómo me vería yo, pues con un escote, ¿no? Digo, a lo mejor suena tontería, pero para poner un símil, ¿no? Pues me vería completamente ridículo, ¿no? Sin embargo, cualquier mujer, pues se vería bien, ¿no? Ahora, volviendo al ejemplo, imagínense cómo se ve un hombre queriéndose vestir igual que X o Y, que curiosamente hace muchos años que no sé en dónde está, hace muchos años que le perdí la pista, porque la última noticia que tuve de esa persona es que, porque sí, llegué todavía a hablar con algunas antes de cerrar ese Face, justamente ese que ya no volvió a hablar, que ya no volví a abrir antes de cerrarlo. Le pregunté, teníamos muchísimo de no hablar. Le pregunté, oye, que a otra persona, le pregunté, oye, ¿qué ha sido de tu vida? No he sabido nada de ti. Y de repente me acordé, la verdad es que no me había acordado hasta hoy y ya habían pasado muchísimos años de la última vez que nos habíamos visto. Digamos que la última vez que nos vimos fue en marzo de 2010 en su cumpleaños y ya no supe nada de ella o no volvimos a hablar hasta el 2015, más o menos así se dio. Y de repente me dice, no, pues fíjate que me fue bien, ya me casé, trabajo en un banco, etcétera, etcétera. Y yo, qué bien, qué bueno, ¿no? Y hasta ahí quedó, fue la última vez que platicamos. Posteriormente, en 2017, tuve que cerrar ese Face y ya no volví a saber nada de esta persona. No sé cómo hasta la fecha hay quienes la siguen recordando, incluso intentan parecerse a esa persona. A veces es escalofriante ese tipo de cosas, ¿no? Pero bien, continuando y para terminar, evidencias arqueológica y cultural. Esculturas y relieves en la zona se han hallado representaciones de serpientes con atributos celestiales, aunque no específicamente de Quetzalcóatl.
códices coloniales. El códice de Chimalpopoca menciona rituales en honor a deidades del viento en la región vinculada indirectamente a Quetzalcóatl. Toponimia. Algunos barrios de Cuautitlán conservan nombres náhuatl que aluden a elementos naturales sagrados posiblemente relacionados con su culto. Sincretismo postcolonial. Tras la conquista, los franciscanos reinterpretaron mitos locales, por ejemplo, asociaron a Quetzalcóatl con Santo Tomás por su papel como maestro itinerante, lo que pudo influir en la devoción, vamos a bajarle tantito, religiosa de Cuautitlán. Es decir, de alguna manera, por lo que dice aquí, en Cuautitlán, pues son muy devotos de Santo Tomás, ¿no? Dice, hoy en festividades como el carnaval persisten danzas con máscaras que evocan figuras serpentinas, aunque su conexión directa con el Coat es discutible. Conexión simbólica. Agricultura. Como deidad del viento, Quetzalcóatl estaba ligado a las lluvias y fertilidad cruciales para Cuautitlán, zona agrícola por excelencia. Es decir, ¿cómo estaban relacionados hasta aquí? Pues por la cercanía, porque eran vecinos, por la influencia, de hecho, religiosa entre Quetzalcóatl y en la actualidad entre Santo Tomás, etcétera, etcétera. ¿Cómo se les dice eso? Por los sincretismos que se fueron dando, pues entre varias culturas, ¿no? Identidad cultural. La serpiente emplumada sigue siendo un símbolo de la resistencia indígena en la región, reflejando en murales y artesanías contemporáneas. Conclusión. Aunque no hay registros directos de un templo dedicado a Quetzalcóatl en Cuautitlán, su proximidad a centros de poder toltecas y mexicas, junto con la cosmovisión mesoamericana compartida, sugiere que el culto o esta deidad permeó su vida ritual y simbólica. La serpiente emplumada, más que un icono religioso, representaba un puente entre lo terrenal y lo divino, concepto arraigado en la memoria colectiva de la región, ¿no? Entonces, en conclusión, también nosotros vamos a sacar una conclusión, pues Quetzalcóatl ni siquiera estuvo en Cuautitlán, ¿no? Sino que Quetzalcóatl era tuleño y Cuautitlán pues era parte de los municipios circundantes de Tula, en Hidalgo, ¿no? Que de hecho sí he ido a ambos dos y sí están bastante cerca. Entonces, pues sí, ¿no? Un ejemplo más visible, a lo mejor es aquí en la Ciudad de México, sí, Ecatepec, ¿no? Así que, pues por hoy es todo y vámonos a desayunar, ¿no? En este caso, a almorzar, van a ser las 8 de la mañana. Digo, como de costumbre, desayunamos desde bien temprano, pero era importante porque ya decía yo, es que no le entiendo y no le entiendo y no le entiendo y hasta apenas, ¿no? Hasta apenas después de como 5 años, no, 2015, hasta apenas después de 10 años me vine a enterar, ¿no? Ay, qué barbaridad, ¿no? ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?